SSH, para que tengamos como una idea clara. O bueno, no tan clara, pero una introducción, ¿verdad? Bueno, eh, voy a ir, así se ve una página de la nube, miren, esto es, así se ve AWS. En este caso, este es el ejemplo que tengo a mano, digamos, porque nosotros trabajamos con estos y con Google, pero creo que este podría ser la primera opción que ustedes van a tener que ver en su ámbito laboral, si es que lo ven, y así se ve AWS cuando ustedes entran. Vamos a buscar el servicio que nosotros teníamos, ahí dice Option S, y vamos a poner S2. Así se llama el servicio de virtualizado, servers virtualizados en la nube. Lo seleccionamos y aquí en las instancias, que son las máquinas, vamos a lanzar una instancia. Entonces aquí, si se dan cuenta, no tenemos instancias levantadas. Le voy a dar lanzar una instancia. Y antes de seguir con esto, quiero que miramos en General Purpose. Bueno, les conté que habían unas instancias que se llamaban instancias de propósito general o T2. Bueno, aquí no me aparece bien. Bueno, por ejemplo aquí, las instancias de propósito general tienen muchas letras, o sea, no se les pone el nombre General Purpose, sino que se manejan letras. Y las T2 son de las más conocidas, de hecho son las más simples. Si se dan cuenta, por ejemplo acá, aquí nos está diciendo la instancia, el tipo de instancia que vamos a usar. Y si se dan cuenta, aquí dice, esa es parte de la free tier, o sea, son gratis. Porque las máquinas, bueno, son gratis antes de la hora, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si elegimos otro tipo de instancias acá, por ejemplo, pueden haber máquinas de cómputo. Que estas no son gratis, miren. Estas son gratis por el momento. Pero, por ejemplo, si yo vengo y selecciono, aquí me puede decir cuánto cuesta una hora de la máquina levantada. Y esto es si la máquina no fue apagada en el transcurso de la hora. Es decir, una hora completa funcionando. No importa que no esté haciendo nada. Es un total de 0.0058. Si hacemos el cálculo por mes, generalmente son como $6. Uno puede decir, bueno, no está tan mal. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces las empresas necesitan más de una máquina levantada. Entonces ahí se puede ver como pagando $24 o más por 4 máquinas, digamos. Pero el precio de una máquina de ese tipo haciendo lo que está haciendo podría llegar a ser más caro, ¿verdad? Entonces esos son más o menos los precios. Si ustedes quisieran saber más de los precios en algún momento, se meten acá y aquí les aparece... no, no es aquí, es aquí. Aquí les aparece más o menos cuánto se cobra por hora. Por ejemplo, esta es una mediana, es un poquito más cara. Y así llegan a ver algunas que son muy caras, realmente $1 por hora. Y teniéndola por lo menos un mes, ya está más pesado, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar la máquina que tenemos actualmente. Le vamos a poner arquitectura 1. Oh, ¿qué pasó aquí? Arquitectura 1. Arquitectura 1 como nombre. Luego aquí nos pregunta qué tipo de máquina vamos a levantar. Si se dan cuenta, tenemos Mac, tenemos Ubuntu, tenemos Windows, Red Hat, SUSE, Debian. Todos estos son sistemas operativos basados en Linux. Pero no sé con cuáles tendrán experiencia algunos de ustedes. Me imagino que Ubuntu, que es el más común. Por ejemplo, puede ser Windows también. Muy comúnmente tienen Windows. Y tal vez alguno de ustedes ha probado alguno de esos sistemas operativos. Debian también es más o menos conocido. Y pues la mayoría de estos, exceptuando Mac OS y Windows, estos no van a tener interfaz gráfica. Es pura consola. ¿Por qué? Porque realmente la interfaz gráfica o el GUI es lo que traba los servidores. Entonces, si ustedes van a un banco, van a cualquier lado, esto que es la consola, esto
Esto es lo que se va a usar siempre. Miren, siempre, 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 siempre se va a usar esto, la consola. En cualquier ámbito. Puede ser servidor de Windows o de Mac. O de Linux, perdón. Bueno, entonces vamos a elegir la que nos da por default del Amazon Linux. Nos pregunta, aquí pueden ver la arquitectura del procesador, si quieren que sea ARM o x86. Es decir, Intel o ARM podría ser. Nos pregunta si queremos usar una llave. En este caso yo aquí tenía creada una, pero vamos a generar una llave nueva. Entonces aquí le voy a poner arquitectura. Arquitectura. Y se va a llamar 20 de diciembre. 20. Entonces esto lo vamos a dejar por default. Existen tipos de llaves. Por ejemplo, la más común es la RSA. Bueno. Y el tipo de archivo, es decir, la extensión. Y vamos a decir que quiero que sea .pem. Existen otras extensiones, pero estas son para sistemas que no son públicos, digamos. En este caso, como estamos usando Linux, Linux ya tiene su propia herramienta SSH gratuita. Le doy acá, creamos la llave y nos la descarga. Miren, aquí está, nos la descargó. Entonces, ahorita vamos a ver qué hacemos con eso. Nos pregunta si queremos grupos de seguridad. Aquí nos pregunta si queremos que tenga acceso a SSH, como le generamos una llave. Y le decimos que sí. ¿Y desde dónde? Desde cualquier lado. Esto significa desde cualquier lado. Terminamos acá. Y lo demás, pues nos pregunta disco espacio duro. Y nos hace un summary, que es un resumen. Pero no nos va a importar. Le vamos a dar lanzar instancia. Cuando tenemos la instancia terminada, podemos irnos a instancias acá y nos vamos a dar cuenta que tenemos una instancia que tiene un estado que dice pending, o sea, se está pendiente. Esto tarda unos segundos en levantar, pero esto es lo maravilloso de la nube, que en la arquitectura de la nube las máquinas se levantan a una velocidad que no se levantaría en la vida real. Por ejemplo, ahorita ustedes nosotros tendríamos que virtualizar una máquina, conseguir una imagen, formatear el disco, levantarla, o en dado caso solo usar la máquina. Pero miren, ahorita ya la máquina ya está corriendo, ya la puedo utilizar. Pero ¿cómo la utilizo? Bueno, selecciono la máquina a la cual me quiero conectar, le doy conectar y aquí me va a preguntar, me va a dar un ejemplo de cómo conectarme. Primero, dice que necesito la llave privada para conectarme. Solo la persona que descargue la llave la va a tener. Entonces me puedo ir aquí a CD Downloads, que yo sé que ahí está mi llave. Y aquí está efectivamente arquitectura 20pem. Si se dan cuenta, vamos a generar primero una carpeta para que esté solita ella. Se va a llamar llave clase. Entonces esta es una carpeta que se llama llave clase. Vamos a mover la llave, arquitectura, llave, hacia llave clase. Me voy a mover hacia llave clase y aquí solo está la llave. El ejemplo me dice, vamos a mover esto de acá, de esto para acá. Me dice que necesitamos primero ejecutar este comando. Este comando no importa tanto, lo único que hace es darle ciertos privilegios a la llave. Por ejemplo, si le damos ls-l arquitectura, vamos a darnos cuenta que tiene aquí, esto que está acá significa privilegios de la computadora. Por ejemplo, el superusuario, o aquí se divide en 3 usuarios, cada uno es un usuario. Todas las máquinas tienen 3 usuarios. Y el primero es el superusuario, el segundo es un usuario que soy yo, Francisco René Ardón Guerra, y el tercero son los usuarios guest o los usuarios invitados. Y él me dice, para poder usar la llave necesitas darle el permiso 400. Entonces se lo damos y cuando volvemos a ver este comando nos damos cuenta que cambiaron los privilegios. Ahora solo tiene permiso de lectura el superusuario y así lo necesita él para correr. Luego corremos este comando. Esto ya viene por default en Linux y le doy ssh-i de internet, o sea que está remotamente. Ponemos el nombre de la llave que vamos a utilizar
la llave pública la tiene la máquina que creamos, automáticamente esta llave que creamos ya tiene la llave pública y el nombre de la máquina. Este es el usuario con el que vamos a ingresar y esta es la IP pública de la máquina. No sé si ustedes tienen conocimiento, pero en redes o en prácticas tuvimos que haber visto que todas las máquinas tienen una IP pública y una IP privada. La privada es cómo se comunican dentro de la red, que sería esta, y la pública cómo se comunican a través de internet. Bueno, entonces esto ya nos lo da pues AWS como una forma para conectarnos. Aquí está. Y solo le damos enter. Nos va a preguntar si estamos seguros de conectar. Le damos yes. Y si se dan cuenta, ya no dice llave clase mi computadora, sino que dice S2 user, que es el usuario de S2 que me dice aquí que generó. Nos conectamos con el usuario S2 user y la IP privada de la máquina. Yo sé que esto es difícil, realmente no les estoy viendo que se lo aprendan todo, pero que entiendan más o menos qué estoy haciendo. Aquí actualmente, si se dan cuenta, aquí hice ls y solo me mostraba la llave. Si aquí le doy ls, no me muestra nada. Y no porque no haya nada, sino porque yo actualmente estoy en un directorio que se llama Home EC2 User. Y en este directorio no tengo ningún archivo de momento. Pero si se dan cuenta, aquí ya nos hizo una presentación. Él nos dice que estamos dentro de la máquina. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer un archivo aquí que se llame archi1. Y adentro del archivo escribir hola clase 2022. Entonces aquí ya tengo este contenido acá. Hola clase 2022. Dentro de mi archivo, dentro de mi máquina virtual. Esto es un protocolo SSH. Yo estoy conectado a la máquina. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que la máquina exista. Entonces, eso es lo que hace un protocolo de comunicación. Y el protocolo que vamos a ver en esta clase va a ser SSH. Quiero que tengan el concepto claro. Quiero que sepan cómo se llama en Google. Yo realmente esto es muy importante. Realmente esto, cuando ustedes les digan en algún momento, mira, necesito que hagas algo en desarrollo, ustedes van a necesitar comunicarse con otra máquina y entender cómo funciona esto por dentro. Les da pues una idea más clara de cuál puede ser el problema, porque créanme que hacer troubleshooting es un concepto que se llama intentar arreglar. Troubleshooting, digamos que significa intentar arreglar. Intentar arreglar un problema de SSH sin conocimiento de qué estoy haciendo es muy difícil. Y nosotros generalmente de la San Carlos, o por lo menos en el momento en el que yo estaba, esta información no se daba. Entonces, el acceso a computadoras de otro tipo, por ejemplo, es muy importante. Ahora bien, ¿qué podría hacer yo en esta máquina? Pues de todo. Yo podría venir y levantar aquí, por ejemplo, una página HTML, subirlo aquí a la página, levantar un servidor para que pueda exponer esa página web y automáticamente mi página ya estaría en internet. Solo necesitarían tener esta IP pública, perdón. Por ejemplo, si le doy acá, no me va a mostrar nada porque no tiene un servidor de momento. Se queda buscando y él espera, bueno, necesito buscar un servidor para que una página web, por ejemplo, pero no la va a encontrar. Aparte de eso, si nos recordamos en la parte de seguridad, solo tenemos abierto el puerto 22. Y les había comentado que las páginas web son el puerto 80. O sea que aunque tuviéramos una página web, necesitamos tener el puerto 80 abierto para que lo pueda ver. Bueno, entonces a la hora de que yo quiera venir y dejar de utilizar la computadora porque ya no quiero pagarla, por ejemplo, yo ahorita no quiero pagarla ahora, voy a terminar la instancia. Aquí me pregunta si la quiero terminar y le doy que sí. Y aquí la máquina se está apagando, shut it down. Quiero también tenerles claro que si es una máquina Windows, nos va a pedir licencia. Entonces, aunque la levantemos en la nube, las máquinas Windows necesitan licencia. Entonces necesitaría comprar una licencia de Windows, aunque no compre
el sistema operativo como tal, digamos. Entonces, por eso Windows es más caro que utilizarlo. Por ejemplo, en máquinas virtualizadas. Y por eso vino Azure y para competir sacó su propia nube y ahí es otra cosa. Pero les doy como una explicación, ¿verdad? De cómo funcionaría si levantáramos una máquina Windows. Sí tendría interfaz web, interfaz visual, pero habría que conseguir licencia y todas las cosas, ¿verdad? Entonces, esto sería